Pues le doy la bienvenida a Pedro Orraca Romano, doctor en Economía, director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, doctor, por esa entrevista. Muchas gracias, Nusrat, por esta oportunidad, por el espacio. Gracias. Gracias. A mí me gustaría iniciar recordando que todavía en septiembre del 2024, cuando el expresidente López Obrador dio su último informe de labores, celebró las remesas que los connacionales enviaron a México, las describió como el principal fuente de ingresos para nuestro país. Y en ese contexto yo le quisiera a usted preguntar o pedirle que nos ayude a ahondar en qué representan las remesas que los connacionales envían a México y qué tan importantes son para nuestra economía. Sí, Montserrat, como mencionas y como mencionó el expresidente, las remesas son una enorme fuente de recursos para la economía mexicana. En el 2024, de hecho, superaron los 60,000 millones de dólares y representó más o menos como el 3.5-4% del PIB de la economía mexicana. Y esta fuente de ingresos incluso superó otras muy importantes como el ingreso que el país obtiene por el turismo internacional, por la inversión extranjera directa, incluso por las exportaciones petroleras. Entonces, sí, sin duda, digamos, en los últimos 20 años venían presentando un crecimiento sostenido muy importante hasta convertirse en esta muy importante fuente de ingresos para México. Y hace unos días, pues el Banco de México informa que registraron una caída anual del 12.1%, que no se había visto desde el 2012. ¿Cómo puede impactar eso? ¿Cómo ha impactado nuestra economía y a qué podría deberse? Sí, como te comentaba, las remesas venían presentando un crecimiento muy importante y ahora en el mes de abril se presenta esta caída del alrededor del 12%, que como bien dices, hacía más de una década que no se presentaba una caída tan importante. Primero, ¿a qué se puede deber esta caída? Digamos, hay varias hipótesis. Una de ellas es de que toda esta incertidumbre que se ha generado por la política comercial de Estados Unidos ha impactado sobre la confianza de los consumidores en Estados Unidos, entre ellos pues muchos mexicanos que envían remesas, afectando así el monto que envían. Otra hipótesis es también a raíz del nuevo gobierno de Trump y toda esta política antimigrante que ha surgido, el hecho de que algunos mexicanos posiblemente han reducido, digamos, su oferta laboral o han visto afectadas cuánto trabajan o el número de horas que trabajan, y por lo tanto los ingresos que perciben y el dinero que pueden mandar a México. Otros factores que pueden estar contribuyendo es la depreciación del tipo de cambio. Cuando varía el tipo de cambio, ya no puede ser tan benéfico, tal vez los dólares que se reciben ya no compran tanto como antes. Y creo que también otro factor que podría estar contribuyendo es el hecho de que también con el nuevo gobierno de Trump han disminuido mucho los flujos de migrantes o de personas que intentaban migrar a Estados Unidos, y se ha visto que en ocasiones estas migraciones se financiaban en parte con las remesas. Entonces, ante menos gente que está intentando migrar, posiblemente está afectando también el monto que se recibe. Y justo, pues por ahí yo quisiera preguntarle, también la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días hablaba de un punto que usted menciona, la cuestión de que posiblemente esté relacionado con estas políticas de migración, que también desde enero pues han estado relacionadas con redadas, ¿no?, en los centros de trabajo de las personas migrantes. ¿A eso se refiere, que podría ser esta cuestión de que estén acudiendo a menos horas, a menos trabajos, y por eso tienen a la vez menos dinero que enviar a sus familiares? Exactamente. Lo que se vio desde el primer término de Trump es de que sí, efectivamente, algunas personas, por el miedo a ser deportadas, evitaron a veces, digo, no mucho, ¿no?, porque pues de su subsistencia, el ingreso laboral, pero digamos, sí, de alguna manera cambiaron un poco sus patrones
o vieron afectadas el número de horas que podían trabajar y por lo tanto el ingreso que percibían. Sí, eso me... Y bueno, también pues le quiero preguntar, sí es cierto que desde la presidencia, desde el gobierno, pues se habla de que las remesas tienen un impacto importante, ¿no?, en nuestra economía, pero ¿cómo lo vemos como en el día a día, ¿no?, de las personas acá en México, y por qué considerar esas remesas como una cuestión positiva como para nuestra economía, y por qué preocuparnos ahora que están disminuyendo al menos en el último año? Claro. Sí, mira, para los hogares que reciben remesas en México, los cuales son millones de hogares, estas representan alrededor como de una cuarta parte de su ingreso para estos hogares, ¿no? Es un monto muy importante, el cual se ha visto históricamente que se destina principalmente a gasto corriente, ¿no? Compra pues, de alimentos, de ropa, el pago de inscripciones de la escuela, de colegiaturas, a cuestiones de la vivienda, ¿no? Entonces se destina principalmente a, digamos, a gasto corriente, a veces también a, digamos, adquisición de ciertos bienes duraderos, mejora de la casa, compra de vivienda, a veces también cuestiones productivas, pero digamos, son gastos del día a día, ¿no? Entonces, a los hogares, pues no percibir estos ingresos, pues ven afectado de manera sustancial, pues los recursos que tienen, y también se afecta, pues no solo la economía del hogar o de estas familias, sino pues de las localidades o comunidades donde ellos viven, trabajan, estudian, ¿no? Entonces puede tener este efecto pues sobre toda la economía, ¿no? Digamos, en el caso del impuesto, se está planteando un impuesto del 3.5%, y digamos, si los migrantes siguen mandando las remesas por los mismos canales, y pensamos que más o menos es como una cuarta parte del ingreso de estos hogares, entonces podríamos estar diciendo que, o sea, estos hogares van a ver afectados por este impuesto, pues una reducción de sus ingresos, digamos, del 1 o 2%, ¿no? Lo cual tal vez no suena tan elevado, pero pues ya con los gastos que se tienen el día a día, que están en constante aumento, y si esto lo multiplicamos por millones de hogares, pues sí, el efecto sí es significativo. Sí, ese es el pendiente, está todavía en diálogo esta comisión de senadores de México que ya viajaron a Estados Unidos, y a la par pues vemos los comentarios que han intercambiado tanto el senador Fernández Noroña como el senador de allá de Estados Unidos, Eric Schmidt, que en Twitter están pues intercambiando estas amenazas de, si no te parece el 3.5, pues aumentaríamos a un 5%, ¿no? Entonces, por eso es importante sí pensar en reducir estos impuestos a las remesas. Y también le pregunto si significan un doble impuesto a lo que ya están ganando los connacionales allá. Sí, por supuesto, porque se ha visto, se sabe que los mexicanos en Estados Unidos, prácticamente todos, una gran parte, paga impuestos, entonces estos fueron impuestos fueron ingresos que ya fueron, que ya se le aplicaron esos impuestos. Además, cuando se envía remesas, pues siempre hay también los costos, las cuotas, y entonces aplicarle un impuesto adicional, pues sí, digamos, es como correctamente dice, se podría ver como una doble tributación. Sí, esperemos que estas negociaciones, digamos, sean exitosas y se logre reducir o idealmente eliminar este impuesto, ¿no? Este impuesto que en realidad para lo que es la economía estadounidense, el beneficio para ellos es muy, muy pequeño, y de manera contraria sí se tiene un impacto importante, ¿no? Sobre los hogares que reciben remesas en México, y también sobre las regiones, ¿no? Las regiones del país donde más se concentran estos ingresos. Y de esto también quisiera preguntarle si ven algún impacto en cuanto a a la política comercial en general de Donald Trump, que constantemente ha amenazado
con imponer aranceles a distintos productos. ¿A esto se refiere con que ha impactado en la confianza de los consumidores? ¿De eso hablamos? Sí. O sea, previo a la, digamos, llegada de Donald Trump a la presidencia, la economía de Estados Unidos venía pasando por un buen momento, la inflación ya se había controlado, el PIB con buenas perspectivas de crecimiento, pero a raíz de toda esta incertidumbre que ha generado las políticas comerciales de Trump, no solo con México, también con Canadá, esta guerra que continúa con China, con la Unión Europea, digamos, muchas inversiones pues se han frenado, no están a la espera de qué va a suceder. Y de hecho en días recientes el Banco Mundial publicó un documento, ¿no? Diciendo exactamente esto, que toda esta incertidumbre pues ha pausado muchas inversiones, dejando la economía mundial como que en un poquito en un estado de espera. Y sí, ha afectado a gran parte del mundo, incluyendo México. Y regresando un poco a lo que me planteaba de que ante el temor de que se impongan un arancel a estas remesas, también se podrían buscar otras vías para hacer pues estos envíos de dinero. ¿Cuál es la problemática que ven de eso? ¿Cuál es la problemática de que los connacionales busquen otras vías, no nada más estas transferencias electrónicas, ¿no? Que es donde más se registran el envío de remesas? ¿Cómo puede afectar a nuestro país o a ambos países, ¿no? En materia económica. Sí, pues surge la inquietud, digamos, si se llegara a implementar este impuesto a las remesas, pues porque, digamos, ¿qué van a hacer las personas migrantes que envían remesas? Posiblemente buscar otras alternativas de manera de sacarle la vuelta a estos impuestos, ¿no? Por ejemplo, una opción es de que tal como está propuesta ahorita este impuesto, es de que los ciudadanos estadounidenses están exentos, ¿no? Están exentos de este impuesto. Entonces tal vez sería que los mexicanos, si tienen familiares, amigos estadounidenses, que ellos funjan como intermediarios y que ellos envíen las remesas. Esta es una opción, lo cual es factible para cierto grupo de mexicanos, pero no para todos. Otra opción es recurrir a canales informales, pero por ejemplo, ¿no? Como esta cuestión de los maleteros, estas personas que viajan entre México y Estados Unidos de manera constante, que llevan a veces bienes, llevan dinero. Pero bueno, esto es peligroso, no siempre es 100% seguro y se presta también a que, por ejemplo, ahí pueda haber incursiones del crimen organizado, ¿no? Donde se metan en este mercado. Otra opción que podría ser viable es que lo hagan a través de transferencias bancarias, ¿no? En lugar de a través de estas remesadoras, pero no siempre es fácil para todos los migrantes mexicanos abrir estas cuentas bancarias, ¿no? Pero digamos, esas podrían ser tres alternativas o tres medios de envío que se podían incrementar ante esta posible implementación del impuesto. Y con todo este contexto que nos plantea, ¿qué tan viable ve que en los próximos meses pues se estabilice un poco la recepción de estas remesas acá en México? ¿O cuál es el panorama que estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve a futuro en estos próximos meses al menos? Pensaría que, o sea, que digamos a corto o mediano plazo el monto de remesas se va a incrementar. O sea, esta incertidumbre de esta política comercial, una vez digamos que hay un poco más de claridad, pienso que la economía de Estados Unidos se va a volver a retomar en niveles de crecimiento. Sí, yo pienso que principalmente ese factor, y sí, mi opinión sería que se van a incrementar en el corto o mediano plazo. Y eso tiene que ver con los trabajos que hagan desde México con Estados Unidos, estas negociaciones que se están viendo entre la Secretaría de Economía, los legisladores, la presidencia. Eso sí podría
Eso sí da un mensaje, podría dar un mensaje a los connacionales para tener pues mucha más estabilidad de seguir reenviando sus recursos. Sí, yo pienso que digamos, las acciones que ha implementado el gobierno de México me parecen indicadas, ¿no? Digamos, en realidad, pues sabemos, es una relación que a veces se podría considerar asimétrica, ¿no? Digamos, si bien nosotros somos muy importantes para Estados Unidos, probablemente la economía de Estados Unidos es más importante para México, pero seguir negociando, ¿no? Enfatizar este punto de que somos socios, somos aliados, en esta guerra comercial que Estados Unidos tiene con China, también hacerle saber a Estados Unidos de que, bueno, la importancia del mercado de Norteamérica, ¿no? De las alianzas estratégicas regionales. Y sí, continuando, digamos, estas negociaciones, estos diálogos, se viene también la renegociación del TEMEC, ¿no? La actualización del TEMEC. Y sí, digamos, México tiene varias cartas por jugar y parece que lo está haciendo bien.